visita una exposición se ha preguntado cómo se montó, cómo se seleccionó la obra o incluso cómo las piezas llegaron al museo? Bueno, pues a lo largo de estos 30 minutos responderemos esas y otras preguntas a través de la exposición de Antony Gormley. A simple vista, pareciera que el antiguo colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México está pasando por un proceso de remodelación, pero no es así. Solo están trabajando en lo que será una nueva exposición. Se trata de una misión compleja y para ello se requiere de un equipo liderado por profesionales. Hace 6 meses, este equipo comenzó a planear la exposición del artista británico Antony Gormley, la cual en aquel entonces se mostraba en el Museo Marco de Monterrey. Cuando Antony tuvo la idea de exponer en México, nosotros nos interesamos junto con el Marco de Monterrey para ver cómo pudiéramos tener esta exposición aquí en San Ildefonso para mostrar a nuestro público las transformaciones que va trayendo la escultura contemporánea. José y yo fuimos a ver el desmontaje de la exposición, porque es otra parte bien importante, ¿no? Como museógrafo, en mi caso, y como jefe de producción, en el caso de José, ver cómo están instaladas las piezas o ver cómo se desinstalan las piezas nos da la pauta para hacer el montaje y prever todo el material que se necesita para instalar la obra. Pero la exposición tiene un guión diferente al de Monterrey y tiene que ver con el espacio, porque para el artista es mucho mejor montar sus piezas, es mucho mejor montar las piezas de manera adecuada en el espacio suficiente, ¿no? Y donde la gente las pueda ver de mejor manera y las pueda recorrer. Y entonces, algunas cosas, y te diría que casi todo, está montado de manera diferente que en Monterrey. Posteriormente, el artista plástico, en este caso Antony Gormley, se reunió con el equipo y visitó cada una de las salas del Colegio de San Ildefonso, donde se expondría su obra, para después decidir el lugar exacto donde se ubicarán las piezas, dependiendo del tamaño de la misma y de la interacción que se deseara entre el público y las esculturas. Tuvimos una junta de trabajo con Antony hace unos, ¿qué habrá sido? Unos 6 meses casi, ya casi unos 6, 5 meses. Ha venido en 2 ocasiones. La primera visitó los espacios, un poco para conocer dónde iba a ser la exposición, conocer el edificio. Y la segunda vez ya vino con una idea más clara de en dónde quería ubicar las piezas. El autor nos propone ciertas locaciones, nosotros lo evaluamos siempre con la premisa de que estamos en un edificio histórico para ver qué tipo de cosas se pueden hacer y qué cosas no. En algunos casos es una tarea habitual hacer un barreno en una pared, pero en las bóvedas es mucho más complicado. Nuestra tarea es evaluar todas esas situaciones para tratar de coincidir con el artista y tratar de que su propuesta se lleve a cabo. En esta ocasión, la obra de Gormley está conformada principalmente de esculturas y dibujos de gran formato, por lo que el espacio resulta fundamental. Space is the work. The works are instruments that, in a sense, derive from space. And they attempt to activate space. So you could say, once you acknowledge that my body is a displacement of space, but also when I close my eyes, I have a conscious experience of another form of embodied space. The work is about reconciling those two notions of space. One, you could say, is highly subjective. The other can be empirically measured. Conocemos la exposición por el catálogo, conocemos al artista, conocemos la dimensión de la obra, y entonces nosotros proponemos que sea en el primer piso, que las salas son más grandes, y Antony en este caso fue comentándonos que le parecía bien el espacio, y desde ahí el artista
junto con nosotros va haciendo una propuesta de dónde debe quedar cada pieza. This is an extraordinary building. It's a kind of imported Renaissance architecture. San Ildefonso, siendo un edificio histórico, representó para Antony un reto mayor. ¿Por qué? Porque es un edificio que tiene ciertas características y sus patios y sus salas le han dado a Antony la posibilidad de dialogar tanto interno como externamente con el espacio. I'm interested in this context as the kind of the central propaganda and, in a way, mind control of the Catholic Church through the Jesuit mission. And I think that it's very, very interesting transferring work, as it were, from a new-built museum. This exhibition was conceived originally for the Monterrey Marco, and bringing it into this historic context. But it's not just this building, it's the fact that we're very near to the Templo Mayor. We can sense something. Desde Monterrey llegan estas enormes cajas. En ellas se han transportado las 35 esculturas y más de 150 dibujos que ocuparán las salas del recinto ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Las cajas son custodiadas en bodegas, además de que previamente cada pieza fue asegurada. Se solicitan cotizaciones a diferentes aseguradoras y de las cuales se selecciona la mejor compañía y de ahí ya determinamos cantidad a asegurar y debe de ser clavo a clavo, todo riesgo. Puede ser clavo a clavo, todo riesgo o pared a pared. Es desde que descuelgas o desmontas una obra del lugar de origen y se traslada al sitio donde va a ser exhibida. Pero el tiempo corre, por lo que en las salas se comienza a desmontar la exposición anterior y se realizan trabajos de albañilería, carpintería y pintura para dejar los espacios limpios y resanados. El equipo debe trabajar bajo fechas y labores precisas y poner especial énfasis a 3 piezas que para el artista resultan imprescindibles, las cuales ha nombrado como Bread Room, Firmament y Breathing Room. La preparación de salas es desde mandar el planteamiento, el guión museográfico por parte del colegio, el que se pretende utilizar al despacho de Antony Gormley Studio, para que ellos den el visto bueno a los muros o cerramientos que van a ser utilizados para crear más espacios dentro de nuestras salas. Y es que en esta exposición será necesario que una sala se encuentre en total ausencia de luz, ya que una de las piezas, Breathing Room, así lo requiere. La escultura está cubierta por una pintura que brilla en la oscuridad, por lo que 5 albañiles deben construir una pared falsa que bloquee la luz y recubrir las ventanas con vinil negro. Uno de los conflictos más fuertes fue la capilla, ya la conocen, tiene una altura de 12.50 aproximadamente al interior de la bóveda, y es crear una oscuridad total para presentar Breathing Room. Poniendo una enorme cortina. Posteriormente se instalaron 24 cuarzos de 300 watts que van a estar conectados a un timer, van a estar encendidos 2 minutos, el objeto enciende 1 hora y media, aproximadamente 2 horas, posteriormente vuelven a encender. Breathing Room is an identical volume of space that has been stretched in different dimensions 7 times. And in order to see it, you also have to become part of it. It is not possible to walk around this work, you have to walk through it. And in walking through it, you become the subject of the field. So what is it? It's a frame. You could say that this whole exhibition is a frame. It's a frame that tries to instrumentalize the space of art as a place where we can see ourselves again or feel ourselves again as the subject. The work is meaningless, it is empty, it is only about, in a way, instituting places where we can sense our own being in a time-space coordinate, and that's what Breathing Room is. Life lives inside the body lives inside architecture. Pero hay otra sala en donde también se realiza un trabajo delicado.
En unos días, estas paredes estarán cubiertas por 9.074 rebanadas de pan de caja. Se trata de la obra Bread Room, o cuarto de pan. En el cuarto de pan se tuvo que hacer 1, 2, 3 construcciones de tabla roca a 4,17 metros de altura, que estuviera totalmente nivelado. Se tuvo que hacer una plataforma primero y después de ahí desplantar hacia arriba los muros de tabla roca para que estuvieran perfectamente nivelados. Y la gente de montaje, la gente que nos vino a apoyar para montar el cuarto de pan, no tuvieran problemas. El equipo del museo debe apegarse a los lineamientos planteados en la última reunión que tuvieron junto con el escultor. Una condición que nos dictó Anthony en su manual es que el cuarto tiene que ser completamente ortogonal, esto es, todas las aristas de pisos y de muros tienen que ser a 90 grados. Porque lo que estamos haciendo es una retícula de pan. Una vez preparada la sala, 25 asistentes apoyan en la labor de colocar a cada pan 2 pequeñas barras de unicel que lo sujetarán a la pared, dando la impresión de que la pieza flota en el aire. Anteriormente, estas 9.074 rebanadas de pan pasaron por un proceso químico de deshidratación que incluye cera y pesticidas para evitar su descomposición. Luego, las piezas de pan son colocadas con mucho cuidado. El personal encargado debe portar guantes para evitar que la cera que recubre las piezas se derrita, además de que también evitan el contacto directo con pesticidas que pudiesen resultar tóxicos. Al momento de colocar las rebanadas, se mide cuidadosamente el espacio entre una pieza y otra, y para ello se utiliza como guía una delicada luz roja. Como se ve allá arriba, ¿no? Allá ya podemos ver que el pan llega al final exacto al ras de donde se mandó que se construyera el muro, ¿no? Y a la parte de abajo está separado 1.5 centímetros, que es la entrecalle que debe haber entre pan y pan, ¿no? El artista aún no ha llegado a México de Inglaterra, por lo que a través del internet se le reporta al estudio del escultor cada uno de los movimientos y será en unos cuantos días cuando Anthony verifique personalmente los trabajos de montaje realizados. Pero en el patio central del Colegio de San Ildefonso también hay trabajo por hacer. En el perímetro del patio se han colocado estas grandes piezas de metal que se cubrieron con plástico para evitar los efectos de la corrosión. Las piezas forman parte de la magna escultura titulada por el artista como Firmament, la cual fue construida expresamente para ubicarse en las instalaciones del Museo Marco de Monterrey. Ahí se encontraba bajo techo. Ahora esta figura deberá ser ensamblada al aire libre, con todos los riesgos que esto significa. Por ello, se decide montar una estructura que dé soporte a la pieza una vez que esté armada y que también la proteja con una lona de la lluvia. En 10 días, José, el encargado de ponerla en pie junto con el equipo de 7 herreros, deberán soldar poliedros formados por barras de fierro dulce. En cada pieza se ha escrito una guía numérica para hacer más fácil esta labor. Pues el mayor reto fue esto, Firmamento. Si es de dar miedo, fueron 34 secciones, había que ensamblarlas y corregir esta mano. En Monterrey la palma de la mano estaba pegada a una pared. Nos mandaron cómo podíamos corregirla, se corrigió. Ahora lo que sigue, ya se paró, ya está paradita. Firmament is an attempt in a way to look at an archaic notion of the celestial firmament, the Ptolemaic or pre-Copernican idea of fixed coordinates within a dome of the sky that have some association with a figure. Han pasado casi 2 semanas desde que comenzaron los trabajos de pintura, carpintería e iluminación en las salas, las cuales ya están listas para recibir la obra. En el cuarto de pan, o Bread Room, los trabajos van muy avanzados y solo quedan algunas piezas por colocar. En el patio central, Firmament ya está de pie, aunque José y los herreros continúan teniendo problemas de corrosión en algunas barras que forman la figura. Ha llegado el momento de sacar de la bodega las cajas que contienen la obra.
Son cajas muy buenas, muy bien estructuradas, que traen en el interior refuerzos, aislamientos y tienen unos protocolos. Cada caja trae una guía de cómo se debe cargar, cómo se debe desembalar, cómo se debe sacar la obra, cómo se debe montar. Eso es de mucha utilidad. Una vez que cada caja llega a la sala correspondiente, se abre con mucho cuidado. El peso de cada escultura oscila entre los 600 y 700 kilogramos y por condición de préstamo, el artista exige que cada caja se desplace con montacarga y plataforma para evitar caídas y daños de cualquier tipo en la obra. Estamos manejando piezas muy pesadas, estamos manejando piezas susceptibles a corrosión que tienen algunos riesgos. Todos estos riesgos están controlados desde el embalaje mismo. Por eso es muy importante que se esté supervisando las tareas de movimiento, que tengamos las herramientas adecuadas y hacerlo con mucha atención. Las esculturas han sido elaboradas en diferentes materiales, lo que convierte el traslado en una labor aún más delicada. Tenemos 3 tipos de metales. Tenemos hierro, tenemos aceros de diferentes clases y tenemos plomo. De ellos el más susceptible a daños mecánicos por trabajo, que puede ser trasladándolo o si lo cargas con una cinta y se corre, se puede marcar, es el plomo. Es muy pesado, pero en este caso las esculturas son aligeradas. Pero cada pieza tiene su encanto y los contratiempos al momento de desempacarlas son recurrentes. Es un volumen muy grande con una pieza muy frágil dentro, entonces viene muy bien asegurada y el problema es la circulación nada más, pero estamos bien. Luego ver cómo almacenamos las cajas. Y creo que la vamos a tener que desbaratar. Quieren que vaya colgada. ¿Va en planta abajo o en planta alta? Creo que va en uno de los patios principales, de los de la entrada, y quieren que vaya colgada. Hay que ver qué riesgos hay. Es muy buen acero, el único problema es polvo. La vamos a tener que lavar en algún momento. Al término de la tercera semana, la sala que contiene bread room o cuarto de pan ha sido cubierta en su totalidad por el equivalente a 120 metros cuadrados de rebanadas de pan de caja. It's a very simple idea. I wanted to make a context out of a substance that is really usually internalized in terms of our experience. But you could say this is also about uniqueness and mass. This is about the industrial production of the life support system, in which the produce of the earth is turned into a commodity, and the commodity is quantified and transformed into units. The interesting thing for me is that every one of these splices actually is relatively unique, even though it comes from a mass production technology. Todo marcha en tiempo y forma. Anthony Gormley llega a la Ciudad de México e inmediatamente visita lo que en unos días será su exposición. En el caso de Anthony, el hecho de ver el cuerpo contenido en esas cajas o cajones de plomo, hasta ver el cuerpo desmaterializado en pequeñas láminas metálicas o en lo que es la figura pixeleada de sus personajes que se materializan, era algo que mostraba un escultor hablando con su tiempo, utilizando las herramientas que la tecnología actual da, pero también regresando a aspectos elementales de la escultura. El equipo de trabajo del Colegio de San Ildefonso ha colocado las piezas conforme a lo establecido. Sin embargo, Anthony no se siente a gusto con el espacio que el público tendrá para interactuar con su obra y decide cambiar algunas esculturas de lugar. Pero
Pero es Firmament, la gran escultura montada en el patio central, la que según la perspectiva del artista debe cambiar su ubicación. When I came here, I was so depressed that this work that was so central to the exhibition was confused and compromised by trees and plants and hedges. Es entonces cuando surge la idea, levantar con una grúa la pieza de 2.8 toneladas y trasladarla del patio central a uno contiguo. Y aunque la distancia es corta, los riesgos son enormes. El reto mayor era poder desplazar la escultura con toda la seguridad al edificio, la seguridad para nuestro público, nuestro personal. Para ello, se contratan los servicios de una grúa para construcción, la cual se instala en la calle de San Ildefonso, ante los ojos del personal del museo, medios de comunicación y algunos curiosos. Luego de un minucioso estudio en plano sobre la estructura del edificio y de la pieza, así como de su peso y dimensiones, se decide que es momento de trasladar Firmament. Anthony luce nervioso y él mismo decide ayudar a asegurar las sogas que sostendrán su obra durante el vuelo. Otras esculturas de Gormley fueron colocadas en el borde del techo del edificio de San Ildefonso. Sin embargo, pareciera como si este sujeto de metal mirara atónito el enorme esfuerzo para levantar a su pesado compañero. Luego de una hora de preparativos, Firmament está en el aire. And so we have there about 1,000 balls that are held in space by about 2,000 elements. And they describe an expanded human body form, not in terms of mass, but in terms of a kind of geometrical matrix. And it's important to me that you can walk underneath it, you can walk through it. It is itself, in a way, a net, a kind of net for capturing space. Solo toma unos cuantos minutos ubicar a este sujeto en su nuevo hábitat. La escala de la escultura, con ese fondo amarillo del muro que da hacia el ponente, pues le crea un marco en donde el diálogo con las arcadas, el diálogo con la herrería, el diálogo con las proporciones del edificio se vuelve mucho más rico. Anthony luce feliz y mide cuidadosamente el lugar exacto en el que su creación reposará durante 5 meses. Por fin, Firmament toca tierra. Ahora, Firmament luce impecable. Era realmente a la vez un reto, un anhelo, porque aquí la escultura se vuelve un aglutinante de lo que hay en las salas y lo que hay afuera. Y efectivamente cuando estamos en este patio volteando hacia la sala 3 que lleva Bread Room, y volteando hacia la sala 5 que lleva Learning to Think, es como una armonía entre estos espacios en donde la escultura se refleja en las dos salas, se ve desde dentro y ese diálogo, lo externo y lo interno, es algo que es siempre constante en la exposición. And I think it invites, you have to walk around it, you have to look up at the sky through its torso. I think it's quite difficult to read as a body. So you have to find the body, you have to make the body. And that notion of participation is very, very important to me. Los trabajos de montaje han finalizado y aunque todo está en aparente calma, las áreas de conservación y mantenimiento aún tienen trabajo por delante hasta el día en el que finalice la exposición, es decir, hasta febrero del año 2010. Cuando entra la obra al museo se hacen unos reportes de condición y se determinan las alteraciones que tiene, los cambios, las modificaciones que se han hecho y se registran. Y a lo largo de la exhibición nosotros debemos garantizar que esas condiciones se mantengan. A la salida se hace una nueva entrega y sobre ese registro que se hizo entonces se comparan y si hubo un buen tratamiento no debería haber ningún cambio. Pero mantener en perfectas condiciones una obra como Bread Room no será sencillo. Es complicado porque sigue siendo pan, por más que tenga un tratamiento, en este caso es una cera para rigidizarlo, sigue siendo pan, entonces tienes que tener mucha atención en mantener tus precauciones de fumigación
Los programas normales de fumigación incluyen ahora unos extraordinarios para mantener a raya a plagas y evitar que haya algún tipo de infestación. Durante el proceso de montaje algunas se van dañando o al desmontaje, y entonces nosotros tenemos un stock como de 3,000 piezas para ir sustituyendo esas que se dañen, ¿no? Las labores de limpieza son un problema, la circulación, eso hace que todo en la exhibición esté reorientado para tener unas condiciones excepcionales que hagan que no haya ningún problema de conservación. Siempre nuestras salas están entre 19, 20, 21 grados, ¿no? El edificio tiene una bondad, y es que su estructura arquitectónica es de muros muy anchos, ¿ok? Y eso nos mantiene frescos. Ahora sí, comienza la cuenta regresiva. Es en este punto cuando para Anthony y todo el equipo los minutos son más lentos, ya que en solo un par de días llegará el momento anhelado. El día en que las puertas del antiguo Colegio de San Ildefonso se abrirán para recibir a curiosos y expertos que deseen admirar el arte de Anthony Gormley. A nuestra llegada seremos recibidos por Grip Second, quien observa atento a todos aquellos visitantes que arriban a este lugar. Y es así como caminamos por este pasillo justo para iniciar la aventura. Siendo las 8:40 de la noche del jueves 20 de agosto, declaro formalmente inaugurada esta exposición que tanto honra a nuestro país y los invito a recorrerla. Bienvenidos. Ahora es el turno de ustedes, los visitantes de esta exposición, para que se dejen sorprender por la obra de este artista británico, que recorren los espacios que se planearon pensando en su interacción con la obra. Dentro del campo de la escultura, Anthony es alguien que ha dejado una constancia en su obra que podría decir ha revolucionado la interpretación de la figura humana en la escultura contemporánea. Ya es una tradición en San Ildefonso el combinar dentro de nuestro programa de exposición expresiones históricas, expresiones culturales que abarcan distintos periodos, pero hemos implementado una presencia periódicamente del arte contemporáneo y sus mejores representantes hoy día. Como pudieron observar, planear y montar una exposición no es una tarea sencilla. Cada detalle, desde el color de pintura de las salas, el tipo de iluminación y la ubicación de cada una de las piezas, es cuidadosamente analizado. Todo para que la obra luzca y transmita el concepto que el artista quiere brindar a su público. Y por supuesto, que los visitantes puedan admirar y gozar la obra en todo su esplendor. Yo soy Paulina Sodi, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial. Muy buenas noches.